originario y vecino de la comunidad de Alotepec, Mije. Es abogado, egresado de la Universidad de Oaxaca. Es coordinador ejecutivo de Servicios del Pueblo Mije, presidente del Centro de Estudios Ayuc, miembro de la Junta Directiva del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca y es articulista del periódico La Jornada. Ante ustedes, Adelfo Regino. No hay que olvidar que en el mundo existen cerca de 400 millones de indígenas pertenecientes a más de 5.000 pueblos en 72 países. En América Latina estamos hablando de alrededor de unos 60 millones de personas y alrededor de unos 400 pueblos. La mayoría de estos pueblos indígenas están concentrados en Guatemala, en México, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Y en este sentido, la mayor población indígena que hay en un estado, en un país, es desde luego México. Y la mayor diversidad étnica y cultural que tenemos en todo el país está en Oaxaca, con 16 pueblos indígenas y con alrededor de 2 millones de habitantes indígenas en nuestro estado. Este es pues el panorama de la población y de la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Uno de los logros que seguramente tenemos que apuntar y que seguramente tenemos que mencionar es la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ocurrió justamente el año pasado, el 13 de septiembre del año 2007, cuando la Asamblea General, después de 20 años de deliberaciones, decidió someter a su consideración un proyecto de declaración que fue discutido en primer término del año de 1985 al año de 1993 en el ya desaparecido Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la extinta Comisión de Derechos Humanos con sede en Ginebra. Después fue discutido en un grupo ad hoc, en un grupo especial llamado Grupo de Trabajo Interseccional sobre el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año de 1993 al año 2006. Fue un periodo larguísimo de discusiones, pero sin duda alguna un periodo fructífero en el que pudieron aclararse muchos de los puntos fundamentales que contiene esta declaración. Y finalmente, el 28 de junio del año 2006, en su primera sesión, el Consejo de Derechos Humanos, un nuevo organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de la ya desaparecida Comisión de Derechos Humanos, el 28 de junio, en su primera sesión, se aprobaron dos instrumentos jurídicos muy importantes. El primero de ellos fue la Convención en contra de las desapariciones forzadas, una convención que estuvieron peleando muchísimo países como Argentina, como Chile, que tienen una larga deuda histórica en contra de personas desaparecidas. Y bueno, no se diga en México, hoy hay todavía muchos desaparecidos aquí en Oaxaca por el tema de la movilización magisterial y popular del año 2006. Bueno, este es un instrumento que se aprobó justamente ese día, el 28 de junio del año 2006, y el otro instrumento jurídico que se aprobó fue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto, repito, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. De allí se envió el texto de esta declaración a la Asamblea General, que es la máxima instancia que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la toma de decisiones. Hubo un proceso muy intenso de discusiones, porque en todo esto hay que entender que hay países que se oponen, fundamentalmente Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Rusia, fueron países que se opusieron fuertemente a que esta declaración fuese aprobada. También un grupo de países africanos, lamentablemente, jugó un papel bastante lamentable en relación con esta declaración, pero finalmente fue aprobado esta declaración con el voto favorable de 144 países, de los 192 que tienen un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 4 votos en contra. Se trata de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda y de Australia, y con
el resto de abstenciones o de ausencias en la misma Asamblea General. Lo primero que tenemos que decir es que la declaración contiene un conjunto de principios y normas que reconocen y establecen los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas en el derecho internacional. Esto es muy importante porque una laguna que había justamente en el derecho internacional era en lo concerniente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Podía uno leer toda la gama de instrumentos jurídicos internacionales y el único que aparecía allí, pero como un instrumento de un organismo especializado, era el Convenio 169 de la OIT, que como todos sabemos no tiene alcance universal y no tiene esta dimensión jurídica de los derechos humanos. Lo que ha pasado al adoptarse esta declaración es que ahora tenemos un instrumento jurídico internacional que viene a llenar una laguna en el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que reafirma los derechos individuales de las personas indígenas y reconoce por vez primera los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es fuente del derecho internacional y también seguramente fuente del derecho interno de los estados. Y aquí es donde viene quizás el punto que habrá que reflexionar y habrá que ver cómo se concretiza en el caso de nuestro país, donde hay todavía una deuda pendiente de una reforma constitucional a nivel federal, pero el punto fundamental es que la declaración da pie a que se pueda reformar, se pueda ver la parte de la creación normativa en el ámbito jurídico internacional. Esto significa que diversos instrumentos jurídicos internacionales que están en debate, como el caso, por ejemplo, de un protocolo que se está trabajando en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual respecto de la propiedad intelectual, del patrimonio cultural, del patrimonio intelectual de los pueblos indígenas. Esto significa que la OPI, como organismo especializado, no estará exento a que no tome en cuenta esta declaración. Tiene que tomar en cuenta esta declaración, y lo mismo sucederá con otros organismos especializados, tanto mundiales como regionales, de la ONU. En el caso de México, estamos ya trabajando porque se pueda retomar el tema del debate sobre la reforma constitucional, que, como todos ustedes saben, quedamos muchos insatisfechos en el año 2001 cuando se hizo una reforma sobre derechos indígenas. Este es pues un punto que habrá que reflexionar y que será motivo seguramente de mucho debate y mucha controversia en nuestro país. En cuanto a los derechos contenidos en la declaración, en primer lugar debemos de reconocer que hay una serie de derechos relacionados con la integridad individual y colectiva de las personas y los pueblos indígenas. Aquí quizás el punto más importante que quiero enfatizar rápidamente es en cuanto a la prohibición expresa de toda forma de asimilación cultural o de toda forma de desintegración cultural relativo a nuestros pueblos indígenas. Quizás el punto más importante, el derecho más importante que se ha consagrado es el artículo 3 de esta declaración, que tiene que ver con la cuestión de la libre determinación y que reza lo siguiente: todos los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, los pueblos determinan libremente su condición política y proveen asimismo su condición económica, social y cultural. Este es el punto fundamental que se peleó de principio a fin en la declaración, porque ahí está consagrado el principio de que nuestros pueblos podrán decidir libremente su destino. Y esto, desde luego, más allá de que esté consagrado en una ley, en una norma, pues tiene que ser parte de una lucha, de un trabajo cotidiano, porque bueno, pues no es una cuestión menor ni es una cuestión fácil. Y de ahí es que se agarraban muchos estados para decir, bueno, pues con ese artículo los pueblos indígenas se van a separar de nuestros países. Con ese artículo los pueblos indígenas van a independizarse de los países en los que ahora se encuentran. Nosotros les decíamos que eso dejémoslo a la historia, dejémoslo a los procesos en los que están los pueblos indígenas. Y al menos en el caso de México, la afirmación que nosotros hicimos es que no pretendíamos separarnos de México, sino más bien pretendíamos reafirmarnos como mexicanos, pero con la libertad de tomar nuestras decisiones, con la libertad de que se respeten nuestros propios espacios de decisión y de que
se respeten nuestros proyectos de vida. Será decisión de cada pueblo indígena en otras partes del mundo cómo quiera aplicar y usar este articulado. Pero este articulado es quizás el corazón de la declaración. Una tercera cuestión muy importante tiene que ver con todo la cuestión del patrimonio cultural e intelectual. En primer término, la protección al patrimonio cultural, a las expresiones culturales y conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual sobre dicho patrimonio. Este es un punto que está siendo debatido actualmente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y bueno, nosotros pensamos que la OMPI, como organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, pueda reconocer debidamente este derecho. Esto aparece consagrado en los artículos 11, 13 y 31 de la Declaración. Un artículo muy importante, muy relevante para quienes de uno o de otro modo nos encontramos relacionados con procesos educativos en pueblos y regiones indígenas, es el artículo 14 y 15, que establece el derecho de los pueblos indígenas a controlar y establecer sus propios sistemas educacionales, sus propias instituciones educativas que tienen que ser impartidas a partir de su propia lengua y a partir de su propia cultura. También un artículo muy importante es el artículo 12, que establece el derecho de los pueblos indígenas a que se conserven y se protejan sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, así como el acceso y repatriación de objetos de culto y restos humanos. Porque no hay que olvidar que a pesar de la imposición de la religión católica o de otro tipo de religiones, muchos de nuestros pueblos han seguido conservando sus tradiciones espirituales. En el caso de los mijes es muy claro, tenemos una ceremonia, tenemos una serie de ritos ceremoniales que están asociados a nuestra propia espiritualidad y a nuestra propia religiosidad. También el artículo 24 de la Declaración establece el derecho a la medicina tradicional indígena y a la salud física y mental. Es otra parte, otro aspecto de la cultura de los pueblos indígenas. Es desde luego una de las partes quizás más agraviadas, porque no hay que olvidar que tenemos un sistema de salud bastante rígido y en muchos casos bastante discriminatorio hacia los sistemas de curación y los sistemas medicinales de nuestros pueblos, pero bueno, pues es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco. Y para cerrar este capítulo, un punto muy importante relativo a los derechos culturales de los pueblos indígenas es la cuestión de los derechos a los medios de información y comunicación indígena. Esto es fundamental porque ahora hemos visto, particularmente aquí en Oaxaca, cómo las radios comunitarias, como el uso del internet, como el uso de las computadoras, pues se está convirtiendo en un instrumento para la reivindicación y para el fortalecimiento de nuestras lenguas y de nuestras culturas. Esto no es un asunto menor, y aquí lo que se establece es que los pueblos indígenas tengan la capacidad para controlar, administrar sus propios medios de información y comunicación. En la declaración hay otro conjunto de derechos, como los relativos a las tierras, territorios y recursos naturales. Esto es una cuestión sumamente importante, sobre todo ahora cuando hay amenazas muy fuertes sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestras aguas, sobre nuestros recursos, sobre nuestras minas. Bueno, pues esto está consagrado en la declaración, particularmente de los articulados 25 al 31 de la declaración. El tema del desarrollo indígena, hay también una serie de derechos específicos relativos a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a las personas con discapacidad, y también finalmente hay un paquete muy importante de artículos relativos sobre cómo implementar esta declaración, porque creo que ahí está también una piedra angular. Esta declaración puede contener derechos muy sustantivos para el trabajo que día a día estamos haciendo, pero si son desconocidos, si son ignorados por nuestros pueblos, pues difícilmente se podrán llegar a aplicar en la realidad cotidiana.